Imagínense la idea más aterradora que la mente humana haya concebido alguna vez. Ojo, no estoy hablando de monstruos, ni de guerras, ni de un apocalipsis, sino de algo mucho más profundo. Una presión cósmica, un laberinto del que no hay salida posible. Hoy, en este análisis, vamos a seguirle los pasos al gran escritor y pensador argentino Jorge Luis Borges. Nos vamos a poner en la piel de un detective intelectual para enfrentar y, ojalá, desarmar el concepto más oscuro que atormentó a la humanidad durante siglos. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si el tiempo es verdaderamente infinito, pero la cantidad de materia que compone el universo es finita? Siguiendo la lógica, tarde o temprano, todas las combinaciones posibles de materia se van a agotar. Y cuando eso pase, literalmente todo va a tener que repetirse. Este exacto momento, cada alegría inmensa y cada dolor desgarrador que tuvimos, repitiéndose una y otra vez por toda la eternidad. Es asfixiante, ¿no? Esta es la premisa y la frase exacta que aterrorizó por completo al filósofo Friedrich Nietzsche en 1883. Para él, aclaremos, esto no era una eternidad linda, esperanzadora, donde las almas descansan en paz. Nada que ver, era un bucle sofocante. Hasta lo más minúsculo, como esa arañita arrastrándose bajo la luz de la luna, estaba condenado a volver a pasar exactamente de la misma manera para siempre. Una condena ineludible dictada por la propia física del universo. Bueno, vamos a meternos de lleno en este choque de titanes. Por un lado tenemos la visión cíclica y agonizante de Nietzsche, que se basa en una cantidad limitada de átomos atrapados en un reloj de arena que no se acaba nunca. Pero por el otro lado entra Borges a la cancha con una defensa brillante. Lo fascinante acá es que Borges no usa magia ni filosofía abstracta para escapar del laberinto. Usa armas mucho más filosas, matemáticas puras, física y una lógica implacable. Su idea central es que, si el espacio contiene puntos infinitos, entonces las combinaciones son infinitas, y eso básicamente reduce la probabilidad de cualquier repetición a cero. Empecemos con la primera pieza, el universo de 10 átomos, un experimento mental matemático. Para arrancar a desarmar esta pesadilla, Borges nos tira un experimento mental que es bellísimo y súper modesto. Olvidémonos de la inmensidad del cosmos por un rato. Vamos a crear en nuestra cabeza un universo diminuto, tan pero tan chiquito e invisible que ninguna balanza en el mundo podría detectarlo. Un universo hecho de exactamente 10 átomos. Ahora bien, si nos ponemos a calcular de cuántas formas diferentes se pueden ordenar o combinar antes de que se repita un solo patrón, el número explota. Multiplicar del 1 al 10 nos da más de 3,5 millones de estados diferentes. 3,5 millones solo con 10 átomos. Entonces, claro, si una partícula que casi ni existe nos da semejante variedad, la idea de que todo un cosmos inmenso se vuelva monótono empieza a sonar bastante ridícula. Ahora, bajemos esto a la realidad un segundo. Para juntar apenas 2 gramos de hidrógeno, necesitamos muchísimo más que 1 billón de billones de átomos. Imagínense que calcular los cambios posibles en ese puñadito de gas requiere una operación matemática tan pero tan bestial que agotaría la paciencia de cualquiera. A ver, Borges admite que tirar números gigantes no destruye matemáticamente la teoría de Nietzsche al 100%, pero sí empuja ese eterno retorno a un plazo tan remoto en el tiempo que la amenaza pierde todo su terror inmediato. Nos da un respiro. Y acá entra nuestro segundo protagonista. El héroe matemático George Cantor, destruyendo los cimientos. Es que Borges no se iba a conformar con posponer el fin del mundo, él quería aniquilar la doctrina de raíz. Para romper totalmente la premisa de que vivimos en un universo finito, trae a un aliado inesperado, un verdadero grosso de la matemática de su época, George Cantor. Este tipo redefinió lo que significa contar. Históricamente, contar era básicamente emparejar cosas. Borges nos recuerda que en el antiguo Egipto, para saber cuántos primogénitos se habían salvado, la gente simplemente emparejaba a cada chico con una marca roja en las puertas. O sea, no hacía falta saber el número exacto, solo equiparaban las cantidades. Cantor agarra esta misma lógica pero la empuja al abismo de lo infinito y demuestra que podemos emparejar series enteras que jamás terminan. Prepárense para algo que les va a romper un poco la cabeza, porque desafía totalmente el sentido común. Todos sabemos que los números naturales, el 1, el 2, el 3, son infinitos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si intentamos emparejarlos con un número aleatorio? Por ejemplo, los múltiplos de 3018. Al 1 le corresponde el 3018, al 2 el 6036 y así. El sentido común te grita que tiene que haber menos múltiplos de 3018 que en números naturales en general. Pero no, resulta que en el terreno del infinito hay exactamente la misma cantidad de ambos. No importa qué tan lejos te vayas, a cada número siempre le va a corresponder su múltiplo. La cantidad es literalmente idéntica. Y esto nos lleva directo a la definición de infinito que propone Cantor. Un reino fascinante donde la parte es igual de copiosa y gigante que el todo. Puesto de otra forma,
La cantidad de puntos que hay en todo el universo entero es exactamente la misma cantidad que hay en un solo metro, o en un milímetro. Entonces, si el universo consta de un número infinito de puntos, es capaz de un número infinito de combinaciones, y este choque frontal entre la matemática de Cantor y el terror de Nietzsche es fatal para Nietzsche. La probabilidad de que exista un eterno retorno queda instantáneamente reducida a cero. Pasemos a los precursores del ciclo cósmico, la historia antigua de una idea aterradora. Como Borges era un maestro total de la historia y la literatura, no se queda solo haciendo cuentas. Nos muestra que esta pesadilla, en el fondo, no tenía absolutamente nada de moderna. 300 años antes de Cristo, los pitagóricos ya andaban diciendo que las mismas cosas iban a volver a pasar de forma puntual. Los estoicos también creían en una especie de fuego cósmico que consumía todo el universo para volver a crearlo y repetir exactamente la misma historia. Cada espada, cada héroe, cada noche de insomnio, todo de nuevo. O sea, el terror que sentía Nietzsche era un fantasma antiquísimo que ya venía persiguiendo a los griegos y a los primeros teólogos. De hecho, a lo largo de la historia, la indignación contra esta idea del ciclo infinito fue inmensa. San Agustín, por ejemplo, en su famosísima obra La ciudad de Dios, la atacó con muchísima furia. ¿Y por qué le molestaba tanto? Bueno, porque si todo se repite infinitamente, cualquier sacrificio pierde su peso moral. Él argumentaba que los momentos más sagrados y las decisiones humanas más fundamentales, como la crucifixión o un acto de valentía extremo, pierden toda su dignidad si se abaratan repitiéndose una y otra vez como si fuera una obra de teatro interminable. Entonces, la pregunta es obligada. Si la idea era tan vieja, ¿por qué Nietzsche la vendió como una revelación personal casi divina? Acá Borges nos regala un perfil psicológico brillante. Zaratustra, que era el profeta de Nietzsche, no podía ir por la vida citando a profesores aburridos o manuales de historia. Un profeta tiene que hablar desde el yo. Pero hay algo todavía más profundo. Borges nos explica que, así como nuestro cuerpo asimila la comida, las mentes humanas terminan asimilando naturalmente los pensamientos de los muertos. Nietzsche necesitaba soportar ese peso abrumador de la inmortalidad, y para enfrentarlo no le quedó otra que apropiarse de esa pesadilla. Tuvo que vivirla en carne propia para poder superarla. Vamos ahora con otro clavo en el ataúd: entropía y luz. La imposibilidad física del retorno. Ya habiendo desarmado la parte histórica y la matemática, Borges va con los tapones de punta usando la segunda ley de la termodinámica, la entropía. A diferencia de ese universo poético de Nietzsche que supuestamente gira en un círculo perfecto y eternamente ordenado, el universo real se está desintegrando. Minuto a minuto, la energía del universo tiende naturalmente al desorden, al caos, a la incomunicación. No estamos girando alegremente en una rueda eterna, estamos metidos en un proceso de deterioro constante que, tarde o temprano, va a desembocar en un cosmos completamente tibio, estático y muerto. Entonces, el punto clave acá es este. Existen procesos energéticos en nuestro universo que son, de forma absoluta y terrible, irreversibles. Con solo iluminar una superficie negra, esa luz se transforma en calor. Hasta ahí vamos bien, pero ese calor jamás, nunca en la vida, va a volver a concentrarse espontáneamente para convertirse otra vez en luz. Esta imposibilidad física, que está totalmente comprobada, destroza por completo el concepto del laberinto circular. Esta muerte lineal del universo nos dice que no hay vuelta atrás. La flecha del tiempo viaja en una sola y única dirección. Y llegamos a una incertidumbre metafísica final, la paradoja de los ciclos idénticos. Pero claro, siendo fiel a su estilo deslumbrante, Borges no te va a cerrar el caso así nomás. Nos deja con una duda monumental, una de esas que te dejan dando vueltas en la cama a la madrugada. Imagínense por un segundo que Nietzsche tuviera razón. Si pasa un ciclo completo y después arranca otro idénticamente igual, átomo por átomo, lágrima por lágrima, y no hay nadie parado afuera del universo para llevar la cuenta y decir, este es el ciclo 1, ahora va el ciclo 2, entonces, ¿qué los separa realmente? La respuesta que da Borges es que no hay ninguna separación. La simple sucesión de cosas no tiene ningún sentido si no hay un observador externo. Esos supuestos ciclos múltiples colapsarían y se terminarían fusionando en una sola, inmensa y solitaria realidad. Al final del día, ese laberinto infinito que tanto aterrorizaba a Nietzsche tal vez sea solo eso, una ilusión óptica del tiempo y de la memoria. Así que les dejo esta pregunta: ¿es el tiempo un círculo asfixiante que nos atrapa o una línea recta hacia lo desconocido? Queda en nosotros seguir dándole vueltas a esta apasionante incertidumbre.